Buenos días, mi nombre es Aslam, soy del gobierno provincial, he estado en el servicio público por más de una década. Mi pregunta es acerca de adopción gubernamental y voluntad política. A veces tenés que ver esas cosas ligeramente diferentes entre sí. En la administración podría haber una necesidad o interés en la tecnología, pero al lado político hay una resistencia. Daré dos ejemplos de lo que fui parte durante el último periodo. Los medios sociales es el primero. Cuando vimos emerger los medios sociales en 2004 y 2005, fue una gran manera en que los ciudadanos pudieran interactuar más directamente con el gobierno. Fue introducido en el gobierno, hubo una resistencia inicial, pero una vez que los políticos se dieron cuenta que es una herramienta que podían utilizar para propaganda, lo tomaron y ahora como que lo secuestraron. Es una herramienta de propaganda. Cuando ahora miro los medios sociales, me siento triste respecto a en qué se han convertido comparado con la emoción que teníamos hace 15 años atrás con el Twitter, Facebook inicial. Otro ejemplo son los datos abiertos. Alrededor de 2015 Sudáfrica estaba muy involucrada en el programa de datos abiertos o EGP. Pero luego los políticos se dieron cuenta que esta cosa de datos abiertos podía potencialmente exponerlos. Las ineficiencias en el sistema se vuelven obvias. Y eso no fue tomado como los medios sociales, por razones obvias. Al principio hablaste de construir sistemas que no pueden ser malos, pero ¿no nos pone eso en una situación donde los gobiernos se resisten a adoptarlo porque no pueden utilizarlo para sus nefarias necesidades? Sudáfrica acaba de salir de esta captura de Estado, donde el Estado ha sido capturado, ya sabes, donde el Estado ha sido capturado. Hablamos de identificaciones de ciudadanos, el uso gubernamental de esas identificaciones. ¿Cómo evitamos que los ciudadanos sean capturados? Oh, esa es una pregunta interesante. No fue hace mucho tiempo atrás que había un muchacho sentado en una celda de prisión que terminó convirtiéndose en el presidente de este país. Las cosas cambian rápidamente. Los gobiernos pueden ser muy resistentes al cambio, pero los gobiernos son hechos por gente, para la gente. E incluso si están dirigidos por dictadores, los dictadores solo están a merced de su habilidad de mantener el control y poder. Tengo un banner de Twitter. Si vas a mi página de Twitter, ves este banner con todos estos reyes en el fondo. La gente siempre me pregunta, ¿por qué tenés la imagen de todos estos reyes? Bueno, era el funeral de un monarca inglés. Estaba relacionado con cada rey de Europa, a través de matrimonio, etc. Cuando murió, todo el mundo asistió a su funeral. Esa imagen fue tomada en 1910, 10 años más tarde, luego del final de la Primera Guerra Mundial. A casi todos esos reyes se los había sacado del poder, o habían sido severamente restrictos de alguna manera. Ahora, Europa tenía una manera de hacer las cosas por un muy largo periodo de tiempo, pero lo que estaba ocurriendo fue que el sumidero social estaba ocurriendo. Los sumideros van como de abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo. Así que no los notas hasta que al final te caes en el agujero. Están estas famosas imágenes de autos, autobuses, camiones semis en este gigante sumidero. ¿De dónde demonios vino este agujero? Bueno, 5, 10, 15 años de crecimiento lo crearon y solo notas cuando ocurren. Es lo mismo que ocurrió a esos reyes. Ellos creían cuando se tomó esa fotografía que ese siglo sus hijos estarían a cargo, que sus nietos estarían a cargo. No se dieron cuenta que estaba todo este enorme cambio social ocurriendo. Lo mismo le está ocurriendo a gobiernos autocráticos y a gobiernos en general, donde la gente está perdiendo fe en las instituciones en general. Simplemente ya no creen lo que se les dice de los medios sociales, del gobierno, etc. Están realizando su propia investigación, están comenzando a desarrollar fuentes de noticias alternativas, una manera diferente de lidiar con datos, este tipo de cosas. Todo lo que tienes que hacer para cambiar es dar a la gente las herramientas para cambiar. Y con el tiempo lo que ocurre es que se convertirán en las herramientas dominantes, las nuevas fuentes de alimentación de datos, etc. Es por eso que nuestra industria es tan malditamente atractiva. Quiero decir, Estados-nación están comenzando a adoptar Bitcoin. Nosotros fuimos a El Salvador, vimos el entorno. Si no es ese país, es otro país. Es asombroso cuán rápido pequeños países están comenzando a darse cuenta que si pueden controlar su dinero, su política monetaria, optar salir del FMI, el BIS y estos sistemas, entonces de repente obtienen de vuelta su soberanía. Funciona en ambos sentidos. Estados-nación pueden hacer eso, los ciudadanos pueden hacer eso. Los ciudadanos simplemente pueden optar salir de los sistemas que está proveyendo el gobierno, utilizar sistemas alternativos. Vimos esto con el crecimiento de adopción de M-Pesa. Los gobiernos no lo hacían bien, así que los ciudadanos utilizan la fuente de dinero privado, porque es mejor en ese sentido.
Así que supongo que la respuesta más concisa que puedo dar a tu pregunta es que tenés que mirar a estas cosas de abajo a arriba y reconocer que los gobiernos no tienen autoridad unilateral para resistir, detener el cambio. Todo lo que pueden hacer es retrasarlo durante algún tiempo, pero pagan un precio por eso, y ese precio es estabilidad y legitimidad. Y cuanto más intentan restringir el cambio, se parece más a Mubarak en Egipto, se te reemplaza muy rápido. Y la pregunta es, ¿qué viene a continuación? Si sos inteligente, puedes reemplazar ese sistema con un sistema mucho mejor, mucho más legítimo. Si no sos inteligente, terminas cambiando Batista por Castro, terminas teniendo un peor sistema en ese sentido. O en el caso de la Revolución Rusa, el zar era una mala persona, hicieron cosas realmente horribles y fueron reemplazados con un sistema peor incluso, que en su momento pensaron que iba a ser mucho mejor. Así que tenés que ser muy cuidadoso. Esos son los arcos de la historia que realmente importan. No es si el gobierno cambiará. Eso es inevitable. Los gobiernos siempre cambian. Es ¿por qué lo cambiás? Y esa es una pregunta realmente basada en filosofía y de herramientas. Así que todo lo que tenés que hacer es educar a la gente. Es por eso que tu trabajo es tan importante. Estás escribiendo libros y este tipo de cosas. Asegurarte que la gente adopte y crezca las herramientas. Que creen expectativas de comunidad. Software. Ahora la gente espera una tienda app, esperan instalación en un clic, esperan rápidas actualizaciones. Estas son sus expectativas de cómo se debería realizar el software. Yo debería presionar un botón y está ahí. En el minuto en que puedes votar en línea, eso se convierte en una expectativa. En el minuto en que puedes obtener transparencia en algún lugar, eso se convierte en una expectativa. Así que si lo podemos hacer con credenciales académicas, inspira a toda una generación de chicos, dicen, ¿por qué no puedo hacerlo en otro lugar? Transitivamente hace su camino, lento pero seguro. Y la gente ya no tolera esto, en este sentido. También hay un montón de cambio social. Hubo un cambio social con el movimiento Me Too, este tipo de cosas. Está cambiando fundamentalmente la manera en que debería funcionar el lugar de trabajo, cómo deberían ser estructuradas las compañías, el nivel de inclusividad ahí. Eso se reflejará con el tiempo en políticas, si no son políticas explícitas, con leyes, entonces con políticas implícitas a nivel corporativo, a nivel de sistemas, etc. A veces es frustrante, especialmente si has estado en el grupo que ha sido afectado negativamente acerca de esto. Tenemos un montón de denunciantes en el gobierno de USA, especialmente en el estado de espía, como Edward Snowden y otros. En este momento siguen exiliados, son brutalmente y duramente castigados por revelar al mundo cuán penetrante se ha vuelto el estado de espía. Esa será una de esas caídas, pecados morales que generaciones en el futuro mirarán hacia atrás y se avergonzarán. Y con suerte podamos resolver eso. Así que yo siento la frustración tanto como vos, pero veo mucho más de ello porque sucede que estoy ahí y trabajo con un montón de gente, en cada aspecto. Ya sea corrupción de cuidado de la salud, corrupción en la industria de seguros, especialmente en la industria fintech. Vimos esto con Speedy Banks en Wyoming. Pasamos una ley en Wyoming donde dice que hay bancos con reserva completa. Estos son bancos donde pones $1 dentro, tienen que mantener el dólar en el banco. Por definición, es el maldito banco más estable que puedes tener, porque nunca pueden ir en bancarrota. Siempre tienen todo tu dinero en la mano. La Asociación de Bancos Americana escribe un artículo y dice, Speedy Banks son menos estables y más peligrosos que los bancos de reserva fraccionaria. Y es como el doble discurso de 1984, déjame entender esto. El muchacho que solo tiene 10 centavos en la mano por cada dólar que pone dentro es más estable que el muchacho que tiene $1 por cada dólar. Dicen esto con cara seria y escriben estos artículos. Están utilizando eso como excusa para no dar cuentas maestro para la Reserva Federal a Speedy Banks, incluso aunque Speedy Banks está en cumplimiento completo con la ley de USA. Simplemente es bizarro cuando ves estas cosas. Ves gente decir estas cosas, el doble discurso, etc. Es casi como durante la invasión de Irak. Los tanques no están en Bagdad y ves los tanques detrás de ellos. Los americanos no están en Bagdad y la bandera de USA está detrás de ellos. ¿Cómo puedes decir y pensar estas cosas? Pero en retrospectiva nos reímos, decimos que esos fueron los locos viejos tiempos y creo que es la única manera de verlo. Es educar a la gente, darles las herramientas, reconocer la noción de legitimidad cuando se erosiona. Si el gobierno se resiste, cuanto más se resiste, menos legitimidad y estabilidad tiene. Y sé muy vigilante de los puntos de inflexión porque estas son tus únicas oportunidades para cambio masivo. Si lo haces bien, obtenés un hermoso resultado como una carta magna. Si lo haces mal, obtenés una revolución rusa y eso no se ve muy bien para todo el mundo.
La cola de dos revoluciones, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, muy similares. Francia podría haber sido exactamente igual que América y en solo una generación tuvieron a Napoleón, porque no lo hicieron igual.